La primera purga no es una buena película, pero es la más política de la saga y quizá por eso la más relevante. Este es su sistema de emisión de emergencia, anunciando el inicio de la primera purga. Nuestro barrio está sitiado por un gobierno al que no le importa una mierda a ninguno de nosotros. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Ahí fuera hay mucha gente buena a la que tendremos que proteger. Todos los servicios de emergencia quedan suspendidos. Tenemos que estar preparados. El gobierno le agradece su participación. ¿Qué está pasando? La idea que surgió con la primera The Purge es tan buena que ninguna de las películas de la saga ha estado realmente a su altura. Es decir, la idea de que Estados Unidos durante una noche al año deje a todos sus ciudadanos matarse entre ellos, pues es una premisa muy guay que ha dado películas pues un poquito toscas, nunca han tenido mucha complejidad ni sutileza y bueno, quizá tampoco se la hemos pedido porque al final son películas entretenidas por lo general. Pero esta nueva precuela, la cuarta película de la saga, la primera purga, es quizá la película que más intención tiene de ser un reflejo, aunque sea deformado, del momento actual en Estados Unidos, lo que la hace la más relevante de todas. Hay algo que ha tenido esta saga en todas sus películas y sobre todo en las últimas, que ha sido el intentar representar una diversidad de razas y clases sociales en su reparto, que es algo que hay que agradecerle, sobre todo en la última, Election, que era una película bastante mala, aunque era interesante también porque se intentaba subir al carro de la actualidad en aquel año de elecciones presidenciales en Estados Unidos que acabó ganando Trump. Pues esta película, la trama seguía a una candidata a la presidencia que quería quitar la purga. Y bueno, solo por intentar reflejar ese momento de Estados Unidos, pues tenía algo de valor, aunque la película era bastante aburrida por lo demás. Esta hace lo mismo, pero lo lleva al extremo. Primero quitándose de en medio al que se había convertido en el héroe de la saga, Frank Grillo, que fue el protagonista de la segunda y la tercera película, y que en esta película ya no está. Aquí en principio no hay un héroe, es decir, los protagonistas son todos gente negra y latinoamericanos de clase baja, que son las primeras víctimas de esa primera purga que ocurre en Estados Unidos. Lo interesante en el hecho de que sean pobres es que además el gobierno en esta primera purga experimental ofrece una cuantía de dinero a quien se quede en esa isla de Staten Island donde va a ocurrir la primera purga. Entonces ya desde el principio se ve ese intento del gobierno por aprovecharse de los pobres y por utilizar esta purga contra ellos, porque al final los únicos que se van a quedar en esa isla y en esa purga van a ser los que necesitan ese dinero. Los ricos o bien encuentran la forma de protegerse o bien directamente huyen de esa isla en ese primer año en el que no ocurre la purga en todo el país. Por eso me parece muy interesante esta saga, porque es de alguna forma un slasher social, y lo digo sin ningún tipo de ironía. Es decir, es una saga en la que Michael Myers o Freddy Krueger o el malo somos todos podemos convertirnos en ese malo, y de eso iba un poco esta saga. Pero es que en esta película le dan una vuelta a ese concepto y entra en sintonía la idea de la película con esa sociedad polarizada que hay ahora mismo en Estados Unidos, la que ha visto durante los últimos meses pues resurgir una faceta de la sociedad racista, el alt-right que llaman, y ha ido viendo como dos segmentos de la sociedad se van alejando en ideas políticas e ideologías. ¿Cómo lo hace esta película? Pues bueno, lo que os he dicho, el reparto principal son personajes afroamericanos y latinos de clases bajas que se enfrentan tanto al gobierno como a ciertos grupos supremacistas blancos que aprovechan esta purga para salir en esa noche vestidos de Ku Klux Klan a acabar con gente de raza no caucásica. Esto, que es una idea súper potente, se aprovecha mucho en esta película y es un gran reflejo de lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos pues desde lo de Charlottesville y todas estas polémicas.
También se enfrentan al gobierno porque hay un giro en esta película que no voy a spoilear demasiado, pero digamos que al ser la primera purga, pues no sale como el gobierno esperaba. No ocurre lo que el gobierno esperaba que ocurriera, lo que lleva a que el gobierno haga ciertas cosas y se convierta en otro villano. Pero no voy a entrar en detalles, no voy a decir nada por si acaso no habéis visto la película. Solo que si la habéis visto entenderéis por qué me parece lo más interesante, porque también le da una vuelta a el tema de las máscaras. Esta es una saga que siempre ha bebido mucho de esa imaginería para los pósters y todo, de gente con máscaras que dan miedo, pues como un slasher cualquiera, pero gente normal. Pues esta película al tema de las máscaras le da un giro más y te hace pensar que quizá esas máscaras tienen un sentido más allá de que la gente le guste ponerse máscaras para dar miedo. Aparte me parece muy interesante, como decía, porque si bien el resto de películas exploraban un poco la idea de que todos nos podemos volver unos asesinos, todos podemos ser unos monstruos, esta película hace un poco todo lo contrario. Crea esa idea de que el monstruo es el otro. El monstruo es el gobierno, el monstruo son los racistas, el monstruo son los mercenarios que vienen contratados por el gobierno de fuera. Y los héroes, los supervivientes, los que tenemos que luchar, somos nosotros, los locales, los pobres. Y es una idea tan interesante como potencialmente peligrosa, pero bueno, que de la que también han bebido pues películas recientes como Black Panther o como el fenómeno de Déjame salir. Esta película entra un poco dentro de esa ola de películas que son de entretenimiento, no lo neguemos, lo único que quieren es entretener, pero están bebiendo de un sentimiento de rabia, de impotencia y de antagonismo contra la autoridad de ciertas partes de la sociedad. En cuanto a las tramas concretas, pues bueno, están los dos protagonistas, que son dos hermanos afroamericanos, huérfanos, jóvenes, que son de clase baja, que por cierto, no siempre ese tipo de personas se ven representadas en un personaje protagonista en una película mainstream, así que por eso tiene también algo de valor esta película. Y esos dos hermanos, pues bueno, una es una chica así muy combativa, que es activista pacífica, quiere concienciar a la gente para que no participe en la purga, y aparte tiene a su hermano más pequeño, que está en el instituto y del que quiere evitar que se meta en el mundo de las drogas. Estos dos son los grandes protagonistas. Luego están ellos rodeados pues por sus vecinos, por ejemplo una señora negra mayor, la típica señora negra con mucha actitud, que se llama Dolores y que sirve también un poco de alivio cómico incluso en los momentos más tensos de la película y que tiene su gracia. Y luego están pues por ejemplo las dos vecinas latinas, que una es la madre, es la actriz que hacía de María Laguerta en Dexter, no sé si la recordáis. Que eso es algo que hace esta saga muy bien, recuperar actores que son semi-desconocidos, los típicos actores que dices, me suena a tu cara. Pues eso pasa en esta saga. ¿Por qué? Porque al final los personajes no son tanto personajes, sobre todo en esta película, como arquetipos, como tipos de personas de la sociedad. Está la madre latina y su hija, están los jóvenes negros y está también el jefe de la droga, de la banda que mueve droga en Staten Island, que también es un actor que sale de la serie Insecure, que está muy bien, os la recomiendo. Es interesante este personaje, Dimitri, porque primero empieza como un poco secundario que se queda en la isla para proteger su droga, su dinero y a su banda y a los que le rodean. Pero cuando se dan varios giros en la película y se encuentra con lo que está pasando realmente en esa isla, se convierte un poco en el héroe de acción, en el sucesor de Frank Grillo, pero en esta película. Aparte, todos esos músculos que tienen ayuda. Me parece interesante esta figura y también algo problemática, porque al final lo que hace la película es glorificar un poco a ese delincuente local que no es tan malo como otros delincuentes mayores y al que convierte al final en un héroe que se sacrifica por todos y que sacrifica todo lo que tiene para salvar a sus vecinos y a sus amigos. Y bueno, es una idea un poco peligrosa, porque al final un delincuente es un delincuente, y si un delincuente ha construido su imperio sobre las víctimas de las drogas, como bien le dice la protagonista a él, pues eso también está mal. Pero bueno, no nos vamos a meter nosotros en cosas éticas de la película, cuando la película en sí misma tampoco se mete ahí. Lo que hace es mostrar estos diferentes personajes y cómo actúan en esta situación. Luego también es interesante de esta película, dentro de la saga, que es la primera
que no está dirigida por James de Mónaco. James de Mónaco es el que ha escrito y dirigido el resto de películas y esta vez solo escribe el guión y no la dirige, quizá porque está bastante ocupado creando una serie también basada en esta saga, lo cual demuestra que es una saga muy rentable para Blumhouse, la productora. El caso es que Gerard McMurray es negro, James de Mónaco no. Me parece interesante que esta historia, que es la que más se centra en esa parte no caucásica de la sociedad, no tiene protagonistas blancos por lo general, más allá de los villanos, que ahora hablaré de ellos, y me parece interesante que, igual que hacía Black Panther con Ryan Coogler, o como hacía Wonder Woman con Patty Jenkins, que dirigía pues por fin una película de superheroína, y en Black Panther por fin una película de superhéroe negro. ¿Es esto necesario, que un director sea del mismo colectivo que sus protagonistas? No es necesario, pero probablemente sí ayuda a que esa película refleje de una forma más nítida y fiel a estos colectivos. Me parece interesante el trabajo de Gerard McMurray porque, a ver, es su segunda película, tampoco hace nada especial. Esta película es bastante plana en cuanto a puesta en escena y realización, como el resto de la saga, pero sí que hay algunas escenas bastante más innovadoras, digamos, dentro de la saga, sobre todo en la segunda mitad. Una escena de un ataque en medio de una bomba de humo con señores del Ku Klux Klan, crea imágenes muy guays, o esa idea que quizás sale también del guión de James de Mónaco, de que el gobierno les dé lentillas brillantes a los que van a participar en la purga, lo cual convierte a estos participantes de la purga en algo que se parece visualmente a los zombies y los infectados de este tipo de películas. Es decir, no están infectados de nada, pero gracias a esas lentillas da la sensación de que son depredadores. Digo que no es una buena película porque, bueno, pues porque tiene lo que decía, esa puesta en escena muy plana, esos personajes bastante simplones, a veces bastante tontos, y esos diálogos súper obvios, y de esto las mayores víctimas son los villanos, por así llamarlos. Me refiero al personaje de Marisa Tomei, que es la más conocida de todo el reparto, que hace de una psicóloga que ha inventado el concepto de la purga, porque está investigando pues la rabia que sienten los estadounidenses y cómo canalizarla. Pues bien, esta psicóloga sin malas intenciones le ofrece esta idea al gobierno, que no es el gobierno de Trump, no es un gobierno de demócratas ni republicanos, sino de un partido que se llama los Nuevos Padres Fundadores de América. Esto me parece interesante por algo que diré ahora. El caso es que, si bien la psicóloga interpretada por Marisa Tomei no tiene malas intenciones, el gobierno acaba usándolo para lo que quiere usarlo, que es, pues como hemos visto en el resto de películas, para minar un poco a las clases más bajas de la sociedad. ¿Por qué digo que son las mayores víctimas de esa parte de guión más tosca y más evidente? Es que tienen frases como... se ponen a dialogar con frases como hay que abandonar los principios morales, o esta es la flor que simboliza la purga. Cosas así como muy obvias que sobre papel quizá quedaban bien, pero cuando ves la película... y quizá no queden tan mal cuando yo lo digo, pero cuando ves la película dices, esto quizá habría que haberlo cortado un poquito. Pues sí, ese tipo de cosas las protagonizan sobre todo este personaje de Marisa Tomei, aunque los giros que van dando en la película hacen de este personaje que sea un poquito más complejo, digamos. ¿Por qué digo que es interesante que no sea el gobierno de Trump? Pues mira, me parece interesante porque al final yo creo que los productores son bastante conscientes de que esa clase baja que probablemente vaya a ver esta película y se sientan representados, también han votado a Trump. Es The Real America que te dicen que Trump no es tan malo. O los que están hartos de que el Hollywood liberal, como lo llaman ellos, les intenten meter las ideas más... demócratas, digamos, en la cabeza y están hastiados de la política. Entonces se inventan un nuevo partido, un partido que no tiene nada que ver ni con uno ni con otro, que se pueda convertir en ese antagonista de autoridad que algunos no querrían admitir que probablemente se acerca mucho a la imagen del gobierno actual. Y en cuanto a esto de Trump, quiero destacar una escena que para mí ya es la mejor escena de toda la saga, solo por lo que me reí y aplaudí al verla. Es que, aunque no hay referencias a Trump como tal, sí que hay un momento en el que uno de los asaltantes ataca a la protagonista intentando agarrarla de los genitales.
Y es algo que es una referencia, sin lugar a dudas, a aquella polémica de Trump cuando confesó en una grabación que había agarrado de la vagina a una chica y que eso no estaba tan mal. Y en esta escena la protagonista se libra de ese atacante y se va corriendo gritando "Pussy grabber, motherfucker", y es un momento tan gracioso que abraza tanto la naturaleza de serie B que puedes tener esta saga, que me parece de lo más acertado de toda la película. Pero bueno, insisto, no es que me parezca que La Primera Purga sea una buena película, es una película con diálogos tan simples, con interpretaciones tan limitadas y con una puesta en escena tan plana que la sitúa como mucho en el espectro del entretenimiento decente. Pero claro, su intención de convertirse en reflejo, aunque sea deformado, de la sociedad actual en Estados Unidos, la de 2018, aunque sea mediante la espectacularidad y la banalización de todos estos temas, yo creo que la convierten, si no en la película que Estados Unidos necesita, sí en la película que Estados Unidos merece.